Dios les bendiga a todos. Una vez más aquí estamos para traerles a ustedes un consejo de la palabra del Señor. Voy a dejar a mi esposo que los salude y lo continuamos. Dios les bendiga, hermanos, a todos, amigos, familias que nos están escuchando ahí en su casa. Iglesia Palabra de Vida, ¿cómo están esta mañana? Espero se encuentren bien ahí en su hogar, con su familia. Extrañamos no poder estar ahí en casa de Dios, pero recuerden que nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos esa iglesia que tenemos que adorar y alabar a Dios ahí en nuestros hogares. Estamos aquí con ustedes. Sabemos que estamos pasando por momentos muy difíciles, pero quiero decirles en esta mañana que allí donde está, en su casa, en su hogar, con su familia, con sus hijos, quizás usted esté solo ahí, pero sabe, no está solo. Dios está contigo y yo les animo esta mañana que disfruten esa presencia ahí en sus hogares, esa presencia de Dios, esa presencia que nos trae paz, nos trae ánimo, nos trae esperanza a nuestras vidas. Y a mí me gustaría leer un texto bíblico aquí en la Biblia. Es una escritura muy conocida a través del mundo entero. Es una palabra que resume toda la Biblia. Es en Juan 3:16. Y aquí nos habla del gran amor, el gran regalo que Dios mandó a la humanidad. Ese regalo es amor y salvación. ¿Y cuál es ese regalo? Es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por nosotros, vino a darnos vida, vino a darnos vida eterna. Y hermanos, yo quisiera leer este texto bíblico que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo que nos dio, esa es la esperanza, esa es la vida eterna, porque la palabra de Dios dice que hay dos caminos, vida eterna y pues perdición. Pero hermanos, yo les animo esta mañana que medítenos ahí en nuestros hogares, medítenos en nuestros hogares, porque ya ve cómo íbamos en este mundo muy rápido. Y yo pienso que Dios, Él permite que estemos pasando esto. Permite para que lo búsquenos y medítenos en ese regalo tan grande que Él dio a nosotros. Y si tú dices, yo no tengo ese regalo, yo no sé qué es ese regalo, al final de este video te podemos guiar cómo tú puedes recibir esa salvación. Y lo voy a leer otra vez. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese unigénito es el Salvador del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, vamos a escuchar un canto, amigos, familiares, y después de este canto vamos a escuchar palabra de Dios. No se retiren de ahí donde están en sus hogares. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud.
Dios les bendiga una vez más, Iglesia, Palabra de Vida, amigos, familiares, todos aquellos que están en sintonía, todos aquellos que van a escuchar este consejo de la Palabra del Señor. Les invito a que se queden ahí unos momentos más, no vamos a durar mucho. Voy a estar leyendo una porción de la Palabra de Dios que dice aquí en 1 de Corintios, en el capítulo 10, solamente el versículo del 11 al 13, 1 de Corintios 10, del 11 al 13 dice ahí: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios bendiga su palabra. En este día quisiera compartir con ustedes que están ahí escuchando, donde quiera que ustedes se encuentren, en sus casas, quizás la mayoría se van a estar escuchando ahorita o quizás más para adelante, no sé. Quisiera estar hablando sobre esta porción bíblica, en donde quisiera hablar sobre que nosotros podamos entender que siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Siempre va a haber una salida. Voy a estar explicando al último cuál es esta salida. Y de aquí voy a estar explicando un poquito sobre lo que viene siendo pues este consejo de la palabra del Señor. Hay un pensamiento que por ahí dice: nadie aprende en cabeza ajena. Y yo quisiera decirles que esta porción que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, guiado por el Espíritu Santo, en el versículo 6 y en el versículo 11, el apóstol Pablo aquí pone como ejemplo a la nación de Israel y explica aquí las razones por las cuales la nación de Israel quedó postrada en el desierto o quedó eliminada del desierto, que no pasaron el desierto. Y digo este pensamiento que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, porque lo que quiero explicar o decirles es que nosotros tenemos que aprender, por supuesto, de Israel. Estos dos versículos, el 6 y el 11, mencionan que estas cosas acontecieron para nuestro ejemplo. Yo creo que no hay necesidad de que nosotros tengamos que pasar por las cosas que el pueblo de Israel pasó para nosotros poder aprender. Aquí el punto es que nosotros tenemos que aprender. Dice por ahí un pensamiento que el inteligente pues aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de otros. En este caso, ¿qué es lo que el pueblo de Israel hizo? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel practicaron? Y que por causa de eso no entraron en la tierra prometida y que quedaron en el desierto. Recuerde que ellos iban por el desierto y se iban quejando de todo. Iban pidiéndole a Dios de todo. Querían no tener problemas, querían no tener tribulaciones, no tener aflicciones, y siempre se iban quejando durante el camino. Y esa es la razón por la cual aquí hay 6, 7 pecados por los cuales ellos practicaron. De eso no exactamente voy a meterme, pero lo que quiero nada más explicar es que recuerde que ahorita nosotros vamos por este desierto. Este mundo es un desierto, si podemos decirlo así, y tenemos que nosotros estar claros que vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por algunas pruebas, vamos a pasar por algunas luchas. No porque creamos, no porque seamos el pueblo de Dios o la iglesia de Jesucristo. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles como en estos tiempos que estamos pasando quizás. Y que a veces uno lo toma de un modo y otros lo toman de otro. Indudablemente todo esto que está aconteciendo, la razón por la cual estamos aquí transmitiendo desde casa. No podemos estar ahorita en la iglesia por motivos de que se nos ha requerido pues no tener esa... socializar con las demás personas, porque no sabemos exactamente pues quién pueda traer esta enfermedad, y a causa de todo eso pues es la razón por la cual la mayoría de iglesias ahorita pues estamos transmitiendo por Facebook o por YouTube, que es lo que vamos a estar haciendo después. El punto es que estamos haciendo caso a las autoridades, porque de esta manera vamos a poder detener más esta pandemia indudablemente. Nosotros viendo todo esto, claro que quizás algunos se quejen, quizás algunos están ya aburridos en sus casas, quizás algunos ya lo toman de una manera mal, pero recuerde, todo esto tenemos que verlo, permite Dios que pase todo esto para que nosotros sepamos qué tanto confiamos en Dios, qué tanto nosotros dependemos de Dios.
Aquí el apóstol Pablo está escribiéndole a los corintios. Y yo me imagino que la iglesia de Corinto, como el pueblo de Israel, también se consideraba, el pueblo de Israel, al considerarse el pueblo de Israel, ellos pensaban que nada les iba a faltar, que todo iba a estar bien, porque Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, y ellos pensaban que todo iba a ir bien probablemente. Y a veces pareciera que ese es el mensaje que nosotros como iglesia de Jesucristo también algunos entienden. Ven a Jesucristo y todo va a estar bien. Ven a Cristo y no te vas a enfermar. Ven a Cristo y no te va a faltar nada. Ven a Jesucristo y vas a tener pues más privilegios, vas a vivir mejor. Parte de eso, claro que es verdad, pero no quiere decir que no vamos a tener problemas, no vamos a tener tribulaciones. La iglesia de Corinto estaba pasando por algunos problemas serios, por algunos, se puede decir, pues pecados que estaban practicando, y ellos se consideraban quizás pues que eran el pueblo de Dios. Sí, es bien importante nosotros poder aprender de esto. Recuerden una vez más, versículo 6 y versículo 11 dice aquí que estas cosas acontecieron para que nosotros aprendamos, para nuestro ejemplo. Y esto tenemos que tener nosotros como ejemplo. No quejarnos, no murmurar, no buscar otras salidas. Aquí el pueblo de Israel indudablemente hicieron muchas cosas que no agradaron a Dios, y por esas razones que quedaron postrados en el desierto. Recuerden, este mundo es un desierto, si podemos decirlo así. Mucha gente se puede quedar postrada. En medio de todo esto, en medio de toda esta pandemia, de toda esta situación en la que el mundo entero está pasando, quizás algunas personas van a sacar esa fuerza para servir a Dios. Vamos a sacar ese deseo, esa hambre para seguir sirviendo a Dios. Pero quizás también otros probablemente van a desanimarse, quizás otros también van a quedar postrados. Recuerden, el consejo o el mensaje es: no se quede postrado en el desierto. Busquemos siempre de Dios, miremos todo esto, que es un plan de Dios para que nosotros podamos buscar de Dios, para que nosotros podamos despertar más, y así podamos darnos cuenta de que no nos acontezca lo que al pueblo de Israel le aconteció. Dice el versículo 12, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Mire qué consejo aquí el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Corinto, sabiendo la situación que estaban. Él les dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Indudablemente va a caer aquel que piensa que está bien, aquel que piensa que todo le va a ir bien y que nada le va a faltar. Va a tener un concepto erróneo, por supuesto, de Dios, de la palabra de Dios, y causa eso va a ser más propenso a desanimarse o a caer. Mucha gente viene a Cristo, recibe con gozo la palabra del Señor, como la palabra del sembrador, pero luego después vienen las tribulaciones, vienen las persecuciones por causa de la palabra, después viene el enemigo y roba el gozo, roba la palabra, y mucha gente sabemos que sencillamente no se afirma. Aquí lo importante es que no tenemos que pensar que no podemos caer o que estamos bien, sino aquí la idea es que el que no va a caer es el que siempre va a estar agarrado de Dios, el que siempre va a estar dependiendo de Dios cada día, y no que esté pensando que por su propia fuerza, por su propio conocimiento, por lo que tenemos o por lo que sabemos, eso nos va a mantener en el Señor, sino que cada día tenemos que pensar, depender de Dios. Cada día tenemos que saber que estamos dependiendo de Dios diariamente, que esto es, nuestra actitud tiene que ser una actitud de humillación, una actitud de humildad, reconociendo a Dios en todo lo que nosotros hacemos para poder perseverar en este camino, aunque pasemos por tribulaciones. Recuerde que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Dando a entender, va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, va a haber luchas, pero tenemos que confiar en nuestro Dios. Así de que si no queremos caer, dice por ahí un pensamiento, si no queremos caer, sencillamente pues no andemos en lugares resbalosos. Indudablemente el que va a caer pues es porque anda en lugares resbalosos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo todo esto aconteció para nuestro ejemplo. El pueblo de Israel practicaron muchas cosas por las cuales indudablemente no agradaron a Dios y quedaron postrados en el desierto. Dice aquí en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que después va a dar la salida.
Mire qué confianza tenemos que tener en nuestro Dios. Qué promesa, si podemos decirlo así, poder descansar en esta palabra. En medio de todo esto que nosotros estamos pasando. Dice aquí, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí indudablemente el que tienta es el enemigo. No es Dios, por supuesto, el que nos va a tentar. Dios va a permitir pruebas, luchas, pero no es que el que tienta es el enemigo o nosotros mismos de nuestra propia concupiscencia, dice Santiago, o de nuestros propios deseos vamos a ser tentados. Aquí la idea es esto. Dios, lo que nos está diciendo aquí en el versículo 13, yo miro aquí dos maneras, si podemos decir, cómo Dios manifiesta su fidelidad para nosotros en medio de las tentaciones, en medio de lo que el enemigo quiera poner en nuestra vida para hacernos caer. Aquí miro dos cosas. La primera es, Dios no va a permitir, dice aquí, Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y eso indudablemente es algo bueno poder entenderlo. Cualquier cosa que nosotros estemos pasando, tenemos que estar seguros que Dios no va a permitir que pasemos por algo que nosotros no podamos vencer. Eso indudablemente, cuando entendemos esto, nos tiene a nosotros que traer una paz, una tranquilidad. Todo esto que está aconteciendo indudablemente no es algo que Dios permita, o no es una lucha, una prueba que Dios permita y que sea para que el cristiano se desanime, sino es todo lo contrario. Es para que el cristiano busque de Dios, para que el cristiano se santifique más, se consagre más a Dios y pueda permanecer siempre con los ojos puestos en Jesús, esperando su venida. Aquí la idea es que tenemos que confiar en esto, tener esa seguridad de que lo que nosotros pasemos, si está permitido por Dios, es porque Dios sabe que nosotros lo podemos aguantar, que hay una salida. Y eso es lo más hermoso, eso es lo más bonito, hay una salida. La segunda cosa que dice aquí, Dios siempre va a proveer una salida para todas las tentaciones o todas las luchas que vengan a nuestra vida. Aunque son cosas diferentes, ese no es el punto por donde quiero meterme. Lo que quiero dejar bien claro es que nosotros entendamos esto, que el Dios que tenemos no va a permitir que nosotros pasemos por cosas que no podemos vencer. Ahora, lo más importante es aquí, ¿cómo nosotros vamos a poder vencer todo esto que está aconteciendo? ¿Cómo nosotros vamos a poder pasar por toda esta lucha o por toda esta necesidad, si podemos decirlo así en algunos, por toda esta clase de pensamientos que vienen a cada uno de nosotros? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder vencer? Primero tenemos que tener esa confianza, poder nosotros darnos cuenta de que es Dios el que siempre nos va a estar proveyendo una salida. O sea que nosotros tenemos que descansar, nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios de que somos más que vencedores, de que nosotros vamos a vencer cualquier tentación o cualquier prueba o lucha que venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios no nos va a dar algo que nosotros no podamos sobrellevar. Entonces es muy importante tener esa confianza. Ahora, pero ¿de qué manera nosotros vamos a poder vencer todo esto? ¿Qué es la herramienta o qué es las armas que Dios nos ha dado para poder vencer todo esto? Por supuesto. En otras palabras, Dios ya ha proveído y seguirá proveyendo para todo aquel que cree en Él la salida. Por eso es que dice aquí el versículo al terminar, sino que también juntamente con la tentación va a dar una salida para poder soportar. O sea, va a haber siempre una puerta, va a haber siempre un camino, va a haber siempre una solución a todo lo que nosotros estemos pasando. Y esto indudablemente, pues cuando lo entendemos, vamos a poder estar más confiados, vamos a estar más tranquilos sabiendo que siempre hay una salida. ¿Cuál es la salida en este caso? Pues indudablemente, yo siempre digo estas palabras. Dios nos ha dado a nosotros 3 armas muy poderosas para poder vencer todo lo que venga a nuestra vida. La arma más poderosa que tenemos es su palabra, esta espada. Esto es lo que va a ayudarnos a poder vencer todas las cosas que vengan a nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos la palabra de Dios para oírla, la podemos oír por donde sea,
Y tenemos también la oración. La oración es un arma también muy poderosa que Dios nos ha dado para poder acercarnos a Él las 24 horas del día y a la hora que queramos, en los momentos que estamos pasando por difíciles situaciones, en los momentos que a veces pensamos que no vamos a poder hacerla, tenemos allí la oración, que podemos acercarnos a Dios en el nombre de Jesucristo y poder allegarnos ante su presencia, poder allegarnos a ese lugar santísimo para poder ser fortalecidos, para poder ser renovados, para poder descansar en Él, para poder pedirle fuerzas y poder vencer cualquier cosa que esté queriendo desanimar nuestra vida. So, tenemos su palabra, tenemos la oración y por supuesto tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene siendo esta tercera persona de la Trinidad que está aquí en la tierra para ayudarnos. Sabemos que el Padre está sentado en su trono, Jesucristo está a la diestra de Dios Padre y el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros y nos ayuda para poder vencer toda lucha, para poder vencer toda prueba. Así que termino con este pensamiento y con esta reflexión. En Hebreos 7:25 dice allí que nuestro Señor Jesucristo está siempre intercediendo por nosotros. Eso es algo que nos alienta, eso es algo que nos da, otra vez nos da esa confianza, esa seguridad. Él está ahí abogando por nosotros para que nosotros podamos vencer todo lo que venga a nuestra vida. Así de que antes de concluir, antes de orar, solamente quisiera decirte que te hacemos esa invitación, que sigas conectándote con nosotros. Somos la Iglesia Palabra de Vida aquí en San Isai. Mi nombre es Rodolfo Mesa, mi esposa María. Y vamos a estar transmitiendo esto mientras estamos aquí, que no nos permitan estar en la iglesia. Y si después nos permiten estar en la iglesia, pues ahí estamos ubicados en el 1108 East Lincoln Avenida, aquí en San Isai. Así de que vamos a estar así haciendo una oración. Voy a dejarle a mi esposa que esté orando y Dios les bendiga a todos. Amén, así es, hermanos. Esta palabra hermosa que el pastor trajo nos da fuerza, nos da esperanza, nos da gozo más que nada en estos tiempos que estamos viviendo. Pero antes de terminar este video, recuerden, leí el pasaje San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Nos lo mandó a nosotros, te lo mandó a ti, para darnos ese regalo de salvación, ese regalo de vida eterna. Y antes de terminar, a mí me gustaría hacer una oración por ti. Tú que estás ahí, quizás triste, afligido, sin esperanza. Si quizás tú digas, ya no hay nada para mí. No, eso no. Jesús vino a morir por ti. Él vino a darte ese regalo que yo un día recibí también y que mereces tú también recibirlo. Y quizás diga, no, yo no soy digno de ese regalo porque yo he sido un pecador que no merece ser perdonado. Pero déjame decirte en esta mañana que hay esperanza y es una promesa de parte de Dios en la Biblia. Y esa es una promesa que es un resumen de toda la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Ese único Hijo es nuestro Salvador Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea o lo reciba en su corazón tenga vida eterna. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por toda persona, Señor, que no te conoce esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que vengas a su vida, Señor. Allí donde está en su hogar, Señor, solo, triste, sin esperanza, desanimado, mirando las noticias, mirando todo lo que está aconteciendo en este mundo, Señor. Pero tú lo has permitido, Señor, por una razón. Lo has permitido para que todo aquel que no te conozca esta mañana pueda conocerte. Que esa luz venga a sus vidas, Señor, y se vaya esa oscuridad de sus vidas, Señor. También para la iglesia, Señor, para que despiertenos, Señor. Yo sé que tú lo has permitido porque íbamos en un paso muy rápido, que no parábamos a pensar, a meditar, a leer, a escuchar tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, toca cada vida, Señor, en esta mañana. Cada corazón, Señor, cada familia, cada matrimonio, Señor. Cada mujer que está ahí sola, quizás con 7 niños, Señor, si no tiene con qué darles de comer, Señor. Pero tú, Señor, tú eres el proveedor, Señor, y tu misericordia es más grande, Señor, que nada. Tu amor es más grande, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día domingo, Señor, por todas las personas que nos han escuchado, Señor, esta palabra de vida, de esperanza, de aliento, de fortaleza,
de gozo, Señor. Que puedan disfrutar, Señor, en estos momentos, Señor, a ti, Señor, en cada hogar, Señor. Porque tú has parado, Señor, este mundo. Tú lo has paralizado, Señor, con esta pandemia, Señor. Pero oramos universalmente, Señor, por todos, Señor, los que están aportando, Señor, que tú estás usando, Señor, los doctores, especialmente las enfermeras, Señor, los troqueros, Padre Santo, los que trabajan en las marquetas, Padre Santo, y por todo, Señor, el que está poniendo a riesgo su vida, Señor, su salud, Padre Santo. Y te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. amén. Dios les bendiga. Saludos a todos. Amén.